Muy buen día, hermanos, espero todos se encuentren muy bien. Si es la primera vez que entras a este canal de la iglesia Betel, sé bienvenido. Les, les pido a todos que tomemos este tiempo tranquilos para estudiar de la palabra de nuestro Dios, que tengamos nuestras Biblias a la mano y primero que nada vamos a disponer nuestros corazones a través de una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decirle así a nuestro Padre. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias te damos por tu infinita misericordia. Gracias Señor porque tú has tenido a bien a dejarnos llegar hasta este día. Te ruego Señor que en esta mañana, en este día tú abras nuestro entendimiento, ablandes nuestros corazones, que sea tu voz la que hable a nuestras vidas. Te pido Señor que tú nos des corazones dispuestos a recibir tu palabra, ponerla en práctica y compartirla con otros. Gracias bendito Dios porque tu amor es inmenso, es infinito y tú tienes la misericordia de dejarnos disfrutar de eso, de tu amor. Te ruego Señor que bendigas a todas las familias que están reunidas, a los que están escuchando este mensaje, desde donde lo que ellos necesiten, sanidad, el sustento, trabajo. Mi Dios, que tú suplas las necesidades de todos nuestros hermanos. Bendice a aquellos que aún están enfermos, los que están esperando pacientes afuera de los hospitales, Señor, que tú les bendigas y guardes, que tengas misericordia de ellos y Señor, ayúdanos a ser pacientes, a ser certeros de que tú tienes el control de nuestras vidas y que nada está fuera de tu control. Bendice este tiempo y Señor, te rogamos que tú tomes el control de nuestras vidas. Gracias, bendito Dios, por lo amoroso que eres con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. En este día vamos a tocar un tema que yo espero que sea de bendición para tu vida, así como lo es para la mía. Dios me habló mucho a través de este mensaje. Como lo pudieron ver en el título, vamos a hablar acerca de la paciencia, la consolación y la esperanza. Pero obviamente vamos a ver la base bíblica de estas tres palabras. Primero que nada me gustaría hacer énfasis en esto. Las escrituras nunca pasan de moda, no tienen un límite de tiempo ni de espacio, y no importa tu situación actual, la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz. Ciertamente la palabra de Dios, las escrituras fueron escritas hace muchísimos años, pero no por eso dejan de estar vigentes, ¿no? Como las leyes, que tarde o temprano pierden una validez o son cambiadas unas por otras. Hablando de las leyes del mundo, ¿no? Las del gobierno. La palabra de Dios es vigente y se aplica para todos los tiempos, para todas las personas, para cualquier espacio geográfico. Y esto lo señala Pablo en nuestro versículo base del día de hoy, que es Romanos capítulo 15, versículo 4. Si me acompañan en sus Biblias, por favor, Romanos capítulo 15, versículo 4 en la Nueva Versión Internacional dice así: de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Nuevamente lo leo. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Quiero que tomes mucha atención en tres palabras. Dice que seamos alentados, ¿por qué? Por las Escrituras, para que perseveremos a mantener nuestra esperanza. Que seamos alentados, que perseveremos y que mantengamos nuestra, ¿qué? Esperanza. Ciertamente las cosas que fueron escritas en otros tiempos fueron escritas para nuestro tiempo. Por ejemplo, actualmente nosotros vemos datos históricos. ¿Para qué fueron escritas las cosas que vemos en libros de historia, que vemos en museos? Pues para nuestros tiempos, ¿no? Para que aprendamos acerca de la historia de la humanidad y cosas de las guerras y personas que escriben acerca de su pasado para ser de ejemplo para que en un futuro puedan leer su vida, su testimonio. Muchas cosas fueron escritas en el pasado para la gente del presente o del futuro. En este caso,
La palabra de Dios ciertamente fue escrita en otros tiempos, pero fueron escritas para nuestros tiempos. Y el apóstol Pablo, a través de esta carta a los romanos, quería hacer énfasis en esto, que las cosas del Antiguo Testamento, lo que fue escrito en el Antiguo Testamento, tenía como propósito enseñar a los creyentes del Nuevo Testamento. Esto se extiende hasta nuestro tiempo. Ese era su propósito. Ahora, si el Antiguo Testamento, el propósito era enseñar a los del Nuevo Testamento, ahora para nosotros, el propósito de ambos testamentos es enseñarnos a nosotros, ¿verdad? Entonces, el Antiguo Testamento no está pasado de moda y eso estaba muy claro para los apóstoles y ellos desde siempre se enfocaron en enseñar esto. Pero vamos a enfocarnos en tres cosas. Dios nos enseña tres cosas muy importantes que debemos recordar, no solo en tiempos de pruebas o momentos difíciles. Y son cosas que están plasmadas precisamente en nuestro versículo Romanos 15:4. Vamos a hablar de la paciencia de las Escrituras, la consolación de las Escrituras y la esperanza en las Escrituras. Yo creo que hay algunas personas que van a decir, bueno, ¿y cómo me puede ayudar un libro que fue escrito hace muchos años en mi situación actual, ¿no? Actualmente, pues, eh, estamos viviendo una pandemia mundial, mucha gente pierde sus trabajos, hay gente que está falleciendo. Hay mucha gente que podría decir, bueno, ¿y las escrituras de qué manera me ayudan, no? No sé qué prueba tú estés pasando, no sé qué dificultad es la que estás viviendo, pero quiero que sepas que la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz para tu vida y que en ella vas a encontrar la paciencia, la consolación y sobre todo vas a recibir una esperanza. Y vamos a irlas viendo poco a poco. Como número uno tenemos la paciencia de las escrituras. Pero ¿cómo está expresada la paciencia en las escrituras? Bueno, vamos a verlo de cuatro maneras. La paciencia bajo el designio de la voluntad de Dios. Tú como hijo de Dios puedes experimentar esta paciencia que se somete a la voluntad de Dios. Podemos ser pacientes, adquirimos paciencia si confiamos en que la voluntad de Dios lo rige todo. Podemos tener paciencia bajo persecución humana u oposición satánica. ¿Qué quiere decir esto? Que la paciencia en las escrituras te invita a que ejerzas esta paciencia cuando hay persecución humana, cuando eres atacado, cuando levantan falsos en tu contra, cuando eres atacado por seguir a Cristo, cuando eres atacado porque tus ideales y tus pensamientos son diferentes. La paciencia bajo persecución humana se refiere a eso. O oposición satánica. Sabemos que las escrituras dice que nuestra lucha no es contra carne, sino contra qué? Contra huestes, contra demonios, contra enemigos reales. Y es una lucha espiritual. Entonces la paciencia bajo persecución humana y oposición satánica. Tenemos un enemigo que está siempre al pendiente de ver de qué manera podemos caer, de qué manera tentarnos, de qué manera tratar de distraernos. Tenemos que tener paciencia bajo cargas de los hermanos. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que tú tienes que ser paciente para cargar con los problemas de todos. No. En Gálatas capítulo 6 versículo 2 nos dice Dios, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Cuántas veces en la semana estás al pendiente de tus hermanos? No nos podemos ver muchos, no nos podemos reunir, pero todos tenemos problemas en casa, todos tenemos dificultades diferentes, pero solo te enfocas en tus propios problemas, solo tienes tiempo para tus propias dificultades. Si queremos cumplir la ley de Cristo, debemos estar unos llevando las cargas de otros, apoyándonos, llamándonos, orando unos por otros, saber qué está pasando con nuestros hermanos, estar al pendientes unos de otros. A eso fuimos llamados. Imagínense cuánto consuelo puedes traer a la vida de un hermano, de una persona que está pasando por una dificultad
y que tú le hagas saber que estás orando por su vida, que tú estás orando por su dificultad. Eso trae mucha paz y mucha paciencia al corazón de todos los hermanos. Esa paciencia de las Escrituras es la que experimentados todos al ver los unos por los otros. También podemos tener paciencia para esperar el cumplimiento de las divinas promesas de Dios. Esto es algo que gracias a Dios he podido aprender desde pequeño, que hay muchas promesas en la Biblia, promesas que se extienden hasta nuestros tiempos. Recuerden que la Biblia no tiene límites de tiempo y espacio. Entonces la Biblia está llena de promesas para ti, para tu vida, para mi vida. Y no quiere decir que son promesas instantáneas o que tienen una vigencia o una fecha, ¿no? No, simplemente nosotros somos llamados a tener la paciencia para que en el momento que Dios lo decida, Él cumpla sus promesas para nuestras vidas. Y hay muchas que incluso no conocemos, pero Él sí las tiene listas para nosotros y nosotros podemos ejercer la paciencia de las Escrituras así, esperando el cumplimiento de las divinas promesas de Dios, las cuales Él ya tiene designadas para cada uno de ustedes, para todos nosotros. Y tenemos muchos ejemplos de la Biblia acerca de esta paciencia. Por ejemplo, tenemos a un Job que fue muy paciente bajo diversas aflicciones. Ya hemos estudiado acerca de Job. Si no, te invito a que lo leas. Hay un libro dedicado en la Biblia a este ejemplo que Dios nos da a través de Job. Diversas aflicciones, diversas pruebas que vinieron a su vida, pero él fue paciente. Él fue muy paciente. José, si han leído acerca de José, perdonó las ofensas de sus hermanos que lo vendieron como esclavo y lo mandaron muy lejos de su hogar. El mismo José, soportando falsas acusaciones de su amo cuando ya estuvo en Egipto, si lo recuerdan, fue paciente. Él decidió esperar y soportar las acusaciones de las que se le acusaron de su amo. O tenemos al rey David, ¿no? Que antes de ser rey, esperó pacientemente en medio de pruebas y de muchos reproches. Primero fue el favorito del rey, después el rey de cierta manera lo empezó a atacar, empezó a sentir envidias de él y bueno, hay muchos ejemplos a través de la vida de David que podemos ver que él decidió ser paciente de las promesas de Dios, decidió ser paciente a la voluntad de Dios, ¿no? Hasta que se cumplió el propósito que tenía Dios para él, que era convertirlo en rey del pueblo de Israel. Tenemos también a David, ¿no? Que antes de ser rey fue paciente y decidió no dañar a su perseguidor, puesto que tuvo la oportunidad de lastimar, de defenderse del rey Saulo y decidió no hacerlo, ¿no? Porque Dios tenía un propósito especial para él. ¿O qué mejor modelo o ejemplo de esta paciencia en las Escrituras que nuestro Señor Jesús? El Señor Jesús fue paciente bajo toda clase de pruebas. Tanto así que antes de ser entregado y antes de ser crucificado, ¿qué decidió hacer Jesús? Decirle a Dios, decirle a su Padre, pero que hágase tu voluntad, que se cumpla lo que tú ya tenías dicho para mí. Ese es nuestro mayor ejemplo de paciencia, que confiemos en que Dios, primero, confiar en que la voluntad de Dios es absoluta y que Él es soberano por sobre todas las cosas. Ser pacientes en que las promesas de Dios a su tiempo se cumplirán y que no importa si hay persecución humana, no importa la oposición de Satanás a nuestra comunión con Dios, que no importa cuántas cargas puedas tener porque tienes el apoyo de todos tus hermanos, que fuimos llamados a llevar las cargas los unos de los otros. Esa es la paciencia de las Escrituras, esa es la paciencia que es de generación en generación y que no ha perdido vigencia. Esta es la paciencia que Dios te brinda a través de las Escrituras. Y esa paciencia es la que debemos de ejercer. Así que, qué mayor ejemplo, ¿no? Que el de nuestro Señor Jesús. Como segundo punto tenemos la consolación de las Escrituras.
¿Cómo la vemos expresada? Las escrituras nos exhortan a levantarnos por encima del temor y la incertidumbre. Lo repito, la consolación de las escrituras nos exhorta a levantarnos por encima del temor y la incertidumbre. Pueden ir rápidamente a sus Biblias en el Salmo 46, capítulo 1, Salmo 46, versículos del 1 al 3, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso, no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. La consolación de las escrituras. A través de las escrituras, no importa la adversidad, no importa la prueba, no importa cuánta incertidumbre tengamos de lo que aún no ha pasado, Dios te dice que Él es tu ayuda segura en momentos de angustia. Él es tu amparo, Él es tu fortaleza. Por lo tanto, no debemos temer, aunque, ¿qué dice? Aunque se desmorone la tierra, aunque las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y su furia retiemblen los montes. Obviamente, esta es una explicación particularmente grande, ¿no? Te dice Dios que puedes tener consolación, que puedes confiar en Él, aunque haya montañas que se hundan en el mar, aunque se desmorone la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa la prueba, no importa la dificultad, no importa la situación grave que estés pasando, no importa. Dios es el que te consuela. Dios es el que te ampara. Dios es el que te ayuda en momentos de angustia. Esta es una promesa que Dios te da, que Él siempre va a estar ahí para ti, para ayudarte, para consolarte, para fortalecerte. Y es tu decisión aceptar esa consolación. Y también es tu decisión pedírsela, pedirle que Él te fortalezca y te ayude a confiar. ¿Para qué? Para que puedas ser consolado. También nos exhorta a preocuparnos poco de las cosas transitorias. ¿Cómo podemos experimentar entonces la consolación? A que te dejes de preocupar por las cosas de las que tú no tienes el control. En Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Dice Dios: no te inquietes por nada, no te preocupes, no te malviajes, como dicen por ahí, ¿no? No dejes que las cosas de las que no tienes el control te pongan mal, te preocupen, ¿no? Te afecten demasiado. Sí podemos estar al pendiente de las situaciones difíciles, que si tenemos un familiar muy enfermo, que el trabajo bajó un poco, que no sé, que la situación con tu esposa, con tus hijos está un poco tambaleante, ponlo en manos de Dios y haz tu parte. Dice: pero no te inquietes, más bien en toda ocasión, en todo tiempo, en todo lugar, con oración, presenta tus peticiones a Dios y dale gracias. ¿Qué mayor consolación podemos tener que poner en manos de Dios todas nuestras peticiones y siempre dándole gracias, porque Él es el que tiene el control de todas las cosas y Él puede respondernos de tres maneras? Que sí, está bien, va a responder a tu petición. Te puede decir que no, tal vez porque no es lo mejor para ti en ese momento, o te puede decir que esperes un tiempo y que a su momento Él te dará la respuesta, Él te dará la salida, te dará la solución a eso que te está inquietando. Pero mientras Él te dice: no te inquietes por nada. ¿Ustedes creen, retomando el tema, retomando el punto de que las escrituras no tienen límite de tiempo y espacio, ustedes creen que esto que estaban leyendo hace muchos años las personas que vivían
en los filipenses que vivieron hace muchísimos más años que nosotros. Solamente ellos se preocupaban por las cosas, solamente ellos tenían problemas, solamente ellos vivían con angustias. No, esta es una situación del hombre de todo el tiempo, ¿no? Desde la creación hasta nuestros días, el hombre ha vivido con inquietudes, tiene preocupaciones, tiene angustias. Pero la palabra de Dios, que es viva y eficaz, te dice, no te inquietes, aprovecha cada ocasión en oración y ruego para que presentes tus peticiones a Dios. ¿Y qué? Y que le des gracias. ¿Qué mayor consolación podemos encontrar que la de saber que nuestro Dios nos escucha y que está al pendiente de sus hijos? Así que esto no solo pasaba en aquellos tiempos, es una situación vigente y Dios a través de las escrituras nos sigue consolando. Job recibió consuelo, recibió la salida y no fue en el tiempo que él lo esperaba o de ya exigir una solución a lo que él estaba viviendo. A su tiempo Dios lo bendijo. David se cumplió el propósito en su vida, se convirtió en rey. Y aunque Dios siguió trabajando en su vida y él también tomó malas decisiones, se equivocó, pues siempre recibió la consolación de parte de Dios. José, que a pesar de que fue vendido por sus hermanos, de que fue acusado injustamente, Dios siempre cumplió las promesas que tenía para él, siempre se cumplió el propósito. Y Dios de igual manera quiere cumplir sus propósitos en tu vida. Pero ¿qué Él pide de ti? Que seas paciente y que busques la consolación no con cualquier cosa. ¿Dónde vas a buscar la consolación? En las Escrituras, en Dios. Ahí está la respuesta. Por eso es que hacemos énfasis en que la Biblia no tiene límites de espacio ni tiempo. Esto se aplica para nuestra vida siempre. Nuestro siguiente punto es la esperanza de las Escrituras. Las Escrituras tienen el propósito de obrar en nosotros una buena esperanza. El mundo habla de una esperanza, ¿no? Y que tenemos que tener esperanza y existe la esperanza. Y la gente realmente dice que vive con esperanza. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de tener una esperanza fundamentada en algo. Y en la misma Biblia Dios te da el fundamento de esa esperanza. La esperanza de las Escrituras la encontramos, por ejemplo, la esperanza de la salvación. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8, dice, pero nosotros no vivimos en la oscuridad, sino en la luz. ¿De quién está hablando? Dice, pero nosotros no vivimos en la oscuridad, sino en la luz. ¿Quiénes ya no vivimos en la oscuridad? Los hijos de Dios. Si tú ya tomaste una decisión de pedirle perdón a Dios por tus pecados y pedirle que te dé la potestad de ser su hijo y que te transforme, entonces tú ya no vives en la oscuridad, ahora ya vives en la luz. Entonces debemos mantenernos alerta, dice la palabra de Dios, pero nosotros no vivimos en la oscuridad, sino en la luz. Por eso debemos mantenernos alertas y confiar en Dios y amar a toda persona. Nuestra confianza y nuestro amor nos pueden proteger del pecado como una armadura. Y si no dudamos nunca de nuestra salvación, esa seguridad nos protegerá como un casco. ¿Cuánta verdad encontramos en este versículo? Y no solo una verdad, sino muchas. Dice que tú ahora como hijo de Dios, debes mantenerte alerta y confiar en Dios. Ok, dice, mantenerte alerta y confiar en Dios. No quiere decir que nos vamos a recostar en nuestros laureles, a acomodarnos en el sillón y dejar que la vida pase y porque pues ya confiamos en que Dios tiene el control de las cosas. No, debemos estar alertas, debemos estar cuidando nuestra vida devocional, debemos de cuidar que nuestra mirada no se desvíe de la meta. No debemos dejar que las dificultades, que las pruebas sean más grandes que Dios,
¿sí? Que nuestra vista nunca se desvíe del objetivo correcto. Entonces dice, mantenerte alerta y confía en Dios y amar a toda persona. No sé, mm, no sé cuál sea tu situación actual, pero pues por ahora no nos podemos reunir los domingos. La mayoría, por diferentes circunstancias, tenemos que permanecer en casa o tenemos la oportunidad de salir a trabajar. Nuestra vida actualmente ha cambiado muchísimo. Ahora sí que la nueva normalidad en la que estamos, pues sí, realmente es una nueva normalidad, puesto que ya no nos podemos mover de aquí para allá como antes. Nuestros trabajos, muchos han cambiado la forma de llevarlo a cabo. Si tienes hijos que no están yendo a la escuela presencialmente, pero toman clases en casa, bueno, nuestra vida ha cambiado muchísimo. Y siento, yo en lo personal, había olvidado que debemos amar a todas las personas. Y no quiere decir que yo empecé a agarrar odio contra otras personas de manera personal. Había olvidado estar al pendiente de todos. El tener en mente que pues, no soy solo yo, ¿verdad? Que no solo soy yo y los que están en mi casa, sino hay mucha gente de la que yo puedo estar al pendiente. Tal vez no puedo ayudar directamente, pero sí debo amarles. ¿Cómo? Orando por ellos, estar al pendiente de la salud, del trabajo, de que si están bien, de mi propia familia, ¿no? Dios te dice, debes de estar alerta, confiar en Dios y hacer algo muy importante, que es amar a toda persona. Y esto es algo a lo que Dios nos llama a meditar personalmente. ¿Cómo es tu relación con los de tu casa? ¿Cómo es tu relación con los de tu trabajo? ¿Con otros hermanos? ¿Vives con rencores? ¿Vives con amarguras? ¿Vives con circunstancias que te hacen estar en contra de otra persona? Esas situaciones te pueden distraer. Y eso no es estar alerta. Continuamos en el versículo y dice, nuestra confianza y nuestro amor nos pueden proteger. Fíjense qué tan poderoso es el que aprendamos a tener la esperanza de las Escrituras. Dice, nuestra confianza y nuestro amor nos pueden proteger del pecado como una armadura. ¿A qué se referirá? Nuestra confianza en quién, de qué hemos estado hablando, que aprendemos a confiar en qué. No en nuestras habilidades, no en lo buenos que somos para resolver problemas, no a confiar en el dinero, en el trabajo, porque eso Dios nos lo da. ¿En qué debe de estar puesta nuestra confianza? En Dios, en las cosas que Dios te explica a través de las escrituras, a través de la Biblia. Dice, nuestra confianza en Dios y nuestro amor nos pueden proteger del pecado como una armadura. Nuestro amor ¿a quién? Primeramente a Dios. Nuestro amor a Dios, que ese es nuestro más grande mandamiento, amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Dice Dios que nuestro amor por Él debe de ser con todo lo que tenemos. Y hay un segundo mandamiento, que amemos a quién, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese amor que si tú decides poner en práctica, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, y tu prójimo no es ser selectivo, nada más a los que viven contigo, nada más a los que coinciden contigo, nada más a los que piensan igual que tú, no, es amar a tu prójimo, amar sin reservas, a todos. Ese amor es el que debemos de experimentar. Y ese amor incondicional a nuestro Dios y a nuestro prójimo, nos puede proteger del pecado como una armadura. Y me encanta cómo termina este versículo. Dice, y si no dudamos nunca de nuestra salvación, esa seguridad nos protegerá como un casco. Primero que nada,
tú debes de estar seguro de tu salvación. Si tú no estás seguro de tu salvación, estás a tiempo de ponerte a cuentas con Dios. Estás a tiempo de pedirle perdón por todo aquello que tú haces, que tú piensas, que has hecho, que sabes que no le agrada a Dios. Todavía estás a tiempo de pedirle perdón por todas esas cosas, de pedirle que te limpie, que te haga nuevo y que aceptas que a través del sacrificio de Jesús en la cruz tú puedes ser limpiado de tus pecados y que solamente a través del derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesús tú puedes obtener esa salvación. El día que tú decides estas cosas y que estás seguro de tu salvación, de que te salva Dios de la muerte eterna, y eso lo hemos estudiado a través de todas estas predicaciones. Cuando tú estés seguro de esa salvación, esa seguridad de que tú eres salvo, te protegerá como un casco. Yo me puse a pensar, ¿por qué dice que te protegerá como un casco? ¿Por qué no dijo como un escudo? ¿Por qué no dijo como un castillo muy, muy fuerte? ¿Por qué no una fortaleza? ¿Por qué no dice que te protegerá como eso, como algo más grande, algo que de verdad te pueda defender? Dice que como un casco. ¿Dónde empiezan nuestras inseguridades, hermanos? ¿Dónde empiezan los malos pensamientos? ¿Dónde empiezan las amarguras, los chismes? ¿Dónde empiezan las murmuraciones, los malos pensamientos, las inseguridades? ¿Dónde empiezan las inquietudes? Acá, en nuestra cabeza. Entonces, si nosotros permitimos que todas esas cosas estén aquí todo el tiempo, pues tarde o temprano vamos a caer. Tarde o tiempo nos vamos a distraer. Pero si tu mente está enfocada en algo mucho más grande, eso te va a salvar. Eso te va a proteger. Entonces, que tu salvación, que tu seguridad de salvación te proteja esto. Tu mente debe estar puesta en otra cosa. Porque ciertamente obtenemos la salvación. Y una vez que obtienes la salvación a través de aceptar a Jesucristo como tu Salvador, ¿cuál es tu siguiente responsabilidad? Cumplir con lo que está en las Escrituras. Poner en práctica el amor de Dios. Poner en práctica el someternos a la voluntad de Dios. Poner en práctica el amar a Dios con todas tus fuerzas y con todo tu corazón y con toda tu mente. Y de igual manera amar a tu prójimo como a ti mismo. Así vamos a proteger nuestra cabeza, como un casco. Porque aquí es donde empiezan las distracciones. Y tengamos cuidado, hermanos. También tenemos la esperanza en el regreso de nuestro Señor Jesús. Fíjense que ahí en Tito capítulo 2, versículo 13, dice, así debemos vivir, mientras llega ese día feliz y maravilloso que todos esperamos. ¿Qué día feliz y maravilloso todos los que hemos aceptado a Jesucristo como Salvador estamos esperando? ¿Cuál es ese día feliz, mis hermanos? Pues el día que venga por nosotros, el día que venga y tome lo que es suyo, o sea, a nosotros. Ese es el día feliz y maravilloso que todos estamos esperando. Y cuando se manifestará nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tenemos la esperanza en el regreso de nuestro Señor Jesús. ¿Realmente esta esperanza está en tu corazón? ¿Tienes la esperanza de que en el momento indicado, en el momento en que Dios ya lo tiene listo, va a venir por nosotros, va a regresar por nosotros? Y esta es una promesa que tendremos la oportunidad de estudiar más a fondo más adelante. El saber que nuestro Señor Jesús va a regresar y que eso nos debe de mantener así, que debemos vivir hasta que llegue ese feliz y maravilloso día que todos esperamos. Todos como hijos de Dios tenemos esta gran esperanza de volver a ver a nuestro Salvador, de ver a Dios. Así es como Dios te dice, aquí hay esperanza a través de las Escrituras. Una de las mayores esperanzas que te puedo dar a través de las Escrituras es que
pronto nos veremos, que pronto voy a venir y voy a tomarte a ti, que me va a tomar a mí, que vamos a estar con Él. Esa es una gran esperanza en las Escrituras. Otra esperanza que viene aunada a esta otra esperanza es en la vida eterna. En la vida eterna que Dios te otorga una vez que tú decides aceptar a Jesucristo como Salvador. Ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 25, dice: entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? El Señor Jesús estaba hablando con Marta, una de las hermanas de Lázaro, que había fallecido. Jesús le está diciendo a Marta. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué está hablando? Que Él mismo es el que da, Él es el que da y quita la vida. Entonces, y no solo dice eso: yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué quiere decir? Que Él es el que da y la quita. ¿A quien Él quiere? Entonces, pero Él sí te dice: pero el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Algo muy importante cuando, en mi experiencia, cuando compartimos el Evangelio, de estas buenas noticias a los pequeños, se les hacemos saber que su pecado los separa de Dios. Nosotros sabemos que la paga del pecado es muerte. ¿Qué quiere decir esta muerte? Quiere decir que vivimos separados de Dios, porque nuestro pecado nos separa de Dios. Entonces, de alguna manera entendemos que nuestro pecado nos separa de Dios, y a eso se refiere que la paga del pecado es la muerte, a que vivimos eternamente separados de Dios. Pero viene el plan de salvación de Dios para tu vida, para nuestras vidas. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Hablando de la salvación, una vez que tú aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, ya no tienes la paga del pecado, ya no vives separado de Dios. ¿Qué obtienes ahora? La vida eterna. Y que en su momento, cuando Dios decida venir por nosotros y que se cumplan las escrituras que están en Apocalipsis, que será en el tiempo que ya Dios tiene establecido, cuando llegue ese tiempo se va a cumplir, y entonces ¿qué va a pasar? Tú vas a vivir con Dios para siempre. Entonces, aunque mueras, aunque dejemos este mundo, como hijos de Dios tenemos la seguridad de que ahí no se detiene, que tenemos la certeza de que le veremos cara a cara y que vamos a vivir con Él para la eternidad. Esa es una gran promesa para nuestras vidas, es una promesa en la que tú debes de tener la esperanza. Cuando fallece un hermano en Cristo, ¿qué es lo primero que decimos? Pero tenemos la esperanza de que le volveremos a ver, que nos volveremos a ver. ¿En dónde? En el cielo, cuando todos estemos ante la presencia de Dios. Entonces, la esperanza de Dios para ti es que guardes la esperanza en esa vida eterna que Dios te ofrece. Dios te la ofrece y tú tienes el poder de decisión de decir: sí, Señor, perdóname, límpiame, acepto a Jesucristo como mi Salvador. Y entonces sí, Dios te otorga la vida eterna, en la que puedes tener tu esperanza puesta. Por último, y no por eso menos importante, y me parece de hecho muy importante, la esperanza de gloria. En Colosenses capítulo 1 versículo 27 dice: a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Dice, al inicio dice: a estos Dios se propuso. ¿A quiénes estos? A los santos. Nuevamente, a los hijos de Dios
Él se propuso dar a conocer la gloriosa riqueza de este gran misterio. ¿Qué es? Que es Cristo en nosotros. Esa es la esperanza de gloria. O pongámoslo de esta manera. Dios nos dio a conocer su maravilloso plan. ¿Cuál es ese plan? Que Él envió a Cristo para que habite en nosotros y nos da la seguridad que compartiremos el poder y la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que seremos coherederos con Cristo. Vamos a ser glorificados y vamos a experimentar el poderío de Dios gracias a ese maravilloso plan que es que tú recibas a Cristo en tu vida. Esa es la esperanza de gloria, que en su momento Dios te dice, acepta este sacrificio que ha hecho Jesucristo, mi Hijo, mi unigénito Hijo, mi Hijo, por ti, y solo así vas a obtener la vida eterna. Solo así vas a poder experimentar mi gloria, solo así vas a poder experimentar mi poder. Eso es lo que te ofrece Dios. Esa es la esperanza que encontramos en las Escrituras. Tenemos esperanza en la salvación de la paga de nuestro pecado. Tenemos esperanza en que nuestro Señor Jesús va a regresar. Tenemos esperanza en que Dios nos ofrece la vida eterna. Y tenemos la esperanza de gloria, la esperanza de que vamos a experimentar el poder y la gloria de Dios en nuestras vidas como coherederos con Cristo. Me llama mucho la atención estas tres palabras de las que hemos estado hablando a través de este mensaje: paciencia, consolación y esperanza. Es un tema que actualmente, y yo creo que en todos los tiempos, no importa que actualmente estamos viviendo una situación de salud a nivel mundial. Esto ha sido a través de todos los años de la humanidad. El hombre siempre necesita paciencia, necesita ser consolado y necesita una esperanza. Y afuera en el mundo te ofrecen mil cosas, ¿no? Te dicen cómo puedes ser paciente, te ayudan a ejercer una paciencia, te consuelan, obtienes consolación a través de muchas cosas. Hay muchas cosas que te pueden ofrecer consolación a tus problemas, a tus dificultades, a las cosas que te afligen. Y también te dan esperanzas, ¿no? Hay gente que guarda esperanzas en cosas que no lo valen, en cosas que no son eternas. Pero Dios a través de las Escrituras te dice cómo puedes ser paciente, cómo puedes ejercer esa paciencia. Dios te consuela a través de las Escrituras y sobre todo te brinda una esperanza en la que puedes poner toda tu atención para que la amargura, para que las cosas que no le agradan a Dios, para que ese problema no sea más grande que Dios, que lo que Dios te está ofreciendo, que es vida eterna, que es salvación, que es amor, que es su ayuda. Vean cuántas cosas pudimos abarcar acerca de estas tres simples palabras: paciencia, consolación, esperanza. Cuántas promesas, cuántas cosas Dios te ofrece, Dios nos explica a través de las Sagradas Escrituras. La Biblia está llena de paciencia, consolación y esperanza, pero todos nosotros debemos de poner atención, debemos estar atentos. Su palabra no deja de ser viva y eficaz, y recuérdenlo. Hago mucho hincapié en esto. La Biblia no tiene límites de espacio ni de tiempo. Se aplica a tu vida, se aplica a mi vida, se aplica a la vida de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, sin importar la situación de cada uno. Me gustaría terminar con una ilustración de un hermano predicador. Él nació en 1783, se llamó Edward Payson, fue un predicador en Estados Unidos, y en uno de sus sermones él compartió esta pequeña ilustración y dice: los cristianos podrían ahorrarse mucha inquietud
si creyeren que Dios puede hacerles felices sin nada más. Dios ha estado quitándome una bendición tras otra, pero a medida que cada una me era quitada, era llenado su lugar por otra, y ahora soy un paralítico que no me puedo mover. Soy más feliz que nunca. Antes había sido y había esperado ser. Si hubiese creído esto hace 20 años, me habría ahorrado mucha ansiedad. Me encanta cómo termina. Dice, y ahora que soy un paralítico y que no puedo moverme, soy más feliz que nunca. Y si yo hubiese creído esto, hace 20 años, me habría ahorrado mucha ansiedad. El hermano nos está compartiendo que si él hubiera creído realmente con su corazón todo esto que hemos estado estudiando, la esperanza que Dios le brinda, que la paciencia y la consolación que está en las escrituras, si él las hubiera creído hace mucho tiempo, ¿qué se habría ahorrado él? Mucha ansiedad. Y aunque él llegó a ser un hombre paralítico, llegó a experimentar una felicidad. Dice, es más feliz que nunca o de lo que él se había imaginado llegar a ser. Y esa felicidad tú la puedes experimentar, hermano. Esa esperanza que Dios te da la puedes experimentar. No sé cuál es tu situación actual, no sé qué dificultad estás pasando, pero quiero que sepas que Dios está al pendiente de ti y que Él te ofrece paciencia, que Él te ofrece consolación y te brinda una esperanza. Es tu decisión tomar las escrituras, escudriñarlas con tu corazón, con la certeza de que vas a encontrar una respuesta que viene de Dios y recordar cosas importantes. Recordar que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Recordar que debemos amarnos los unos a los otros y como hermanos en Cristo estar dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros y a guardar la esperanza de que hay algo mucho más allá, algo mucho más grande, que es Dios, que es vivir por la eternidad con nuestro Salvador. Así que mis hermanos, esta es mi invitación para ustedes en este día. Espero que sea de bendición para ustedes, como lo es para mí, para mi familia. Así que pongámonos a cuentas con Dios. Confiemos en que Dios nos brindará la consolación, la esperanza y la paciencia necesaria para soportar todas las dificultades, las pruebas que nos atañen. Todo lo que pasa en este mundo, nada se escapa de la soberanía de Dios. Y recordemos que Él está al control de todas las cosas. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra, gracias por tu infinito amor, gracias por tu misericordia. Te ruego Señor que lo que estudiamos en tu palabra, lo que estudiamos en las escrituras, se guarde en nuestros corazones, que lo podamos meditar y sobre todo que lo podamos poner por obra y que también lo podamos compartir con aquellos que aún no te conocen, Padre. Gracias porque tú estás al pendiente de nuestras necesidades. Gracias porque nunca nos has desamparado. Te ruego que no nos dejes distraernos, que nuestra mirada siempre esté puesta sobre ti, sobre tus promesas, Señor, sobre la esperanza que tenemos en la vida eterna, Señor. Y recordar que nada se escapa de tus manos. Gracias, Padre, porque es por ti que todos estamos bien, que es por ti que las cosas son y siguen siendo en este mundo, Señor. Ponemos en tus manos las vidas de los que están enfermos, ponemos en tus manos lo que tú mismo nos has dado, Señor. Te ruego que nos hagas buenos administradores de lo que nos das, que nos ayudes a ser siempre agradecidos de lo que nos das. Y sobre todo, Señor, te pedimos que no nos
dejes distraernos de ese amor que debemos de tener por ti. Pon en nosotros el querer como el hacer, de agradarte, de hacer lo que a ti te agrada, Señor. Traernos ese amor que debemos de tener unos por los otros, y sobre todo tenemos la necesidad de amarte a ti, Señor, de experimentarte en todos los ámbitos de nuestra vida. No permitas que nos distraigamos. Te rogamos por paciencia, te rogamos por consolación para aquellos que la necesitan y la esperanza para todos, Padre. Esa esperanza que podemos aprender en la Escritura y experimentar en nuestras vidas. Gracias, bendito Dios, por tu amor, por este tiempo, y te ruego por todas las familias, por cada persona que escuche este mensaje, que tú hables a su corazón, que tú abras su mente y que les ayudes, mi Señor, que les ayudes a recibir lo que tú tienes preparado para ellos. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que estén muy bien, mis hermanos, y Dios les bendiga.